Muy buenas noches, amigos al Rey de los Deportes. Estamos en Detrás de la Barda. Bueno, con Jorge Morgan, bienvenido a un episodio más. ¿Cómo estás, Amado? ¿Cómo están mis amigos de Navajo, Sonora? Es un placer saludarlos, les mando un abrazo. Y bueno, listarnos todos para disfrutar de una temporada más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que yo creo que todavía podemos decirlo, es un verdadero logro, mi estimado Amado, después de ese año COVID que vivimos, que fue realmente un masazo bestial a los intereses, al paladar de los aficionados al béisbol. Pero bueno, vamos a esperar que se vive una temporada bajo la más completa normalidad en lo posible. ¿Cómo está el ambiente ahí en Navajo? Bueno, pues el día de hoy inició la venta de boletos, pero pues hubo un evento de gobierno ahí y como que estaba cruzado toda la afición, ¿no? Lo que es el auditorio municipal con una entrega de becas, que fue un escándalo, pero bueno, eso se lo dejamos a los políticos y a la gente de gobierno. Y en el estadio Ciclón Echeverría de las 10 de la mañana se veían una fila poca, pero ya con sus banquitos de 20, 30 gentes esperando que se diera la apertura de venta de boletos. Ya como a las 12 que se supone iba a abrir taquilla, pues alrededor de 50 gentes. Lo que sí, como todos los años, pues gente que compra de a paquete o aquel amigo que le encargó de a 5 o 10 boletos. Hay que ver si el club en algún momento dado va a limitar esa venta por aficionado y esperar el día de mañana a ver cómo se empieza a mover la gente en el ciclón. Y el próximo miércoles empieza la venta en línea. Algunos por la comodidad de no ir a hacer filas se están esperando el miércoles. Navajo juega el día jueves, así que a esperar ahí un poquito lo que sea la venta. Lo que sí ya está listo el restaurante que va a estar por el jardín izquierdo, el 7 restaurante, así se llama, ya sabrán por qué el 7. Y pues anuncia por ahí algunas sorpresas en la inauguración, así que eso es en cuanto a Mayos. Y cuanto a Yaquis, ¿cómo andamos? Fíjate que se espera un lleno a reventar lo que se comenta. Hubo una preventa muy adelantada, por cierto, sobre todo para los tarjetavientes. Que dicho sea de paso, el último reporte que yo sé, la venta de tarjetas no fue del todo positiva, aun cuando hay la conciencia y la costumbre que Obregón no es una plaza de tarjetas. Pero todo el tiempo se abre a la venta primero los tarjetavientes y luego ya a la taquilla en general. Como todos los años, yo creo que en nuestro béisbol debería de sistematizarse más en ese sentido, porque sistematizarte, y no hablo necesariamente de Internet, te permite justificarte y evitar aficionados dolidos, que todos tengan la misma oportunidad de adquirir el boleto. Aquel que no lo adquiera, pues es por pereza, por comodidad, por flojera, por olvido, por despistado. Pero que no sea el club el causante de, de esa situación, de esa incomodidad. Aquí en Obregón también se prepara un espectáculo, creo que va a estar Ramón Vega Jr., hay incomodidad de la comunidad debido a que no va a haber juegos pirotécnicos, se prohibieron por cuestiones de seguridad, etcétera, etcétera. Cuestión Pero de gobierno del estado, ¿eh? pues también yo no les entiendo, ya ves que de repente sacan cosas y uno se queda, ah, caray, ¿y esto de dónde lo sacaron o de dónde salió? Sobre todo en aquellos estadios que están alejados pues alejados de la civilización, ¿no? En el caso de Navojoa, pues está dentro de una unidad deportiva, esa es la verdad de las cosas, y pues a quién le van a molestar los juegos pirotécnicos, ¿no? Porque pues, La está gente, pero retirada. de hecho la gente que no va al estadio se pone alrededor de la unidad deportiva y la colonia más cercana que es la deportiva de la Juárez salen de sus casas a ver los famosos cuetones, ¿no? Y no va a haber. Sin embargo, sí lo comentan por aquello del fuego, por aquello del ruido. Pero vaya, en Estados Unidos incluso los juegos pirotécnicos son tradicionales y son permitidos, pero pues cada quien saca su rollo, ¿no? En el caso de Ciudad Obregón, pues está bien retirado el estadio de la primera casa, no te voy a hablar de una colonia, de la primera casa incluso. Está en una zona que todavía está por poblarse, donde está mayormente pues habitada por universidades, el TEC de Monterrey, la Unison, la Vizcaya, etcétera, etcétera, y apenas hay algunas colonias por ahí. Pero bueno, ojalá que esta situación no incomode
y que los equipos en este caso se vayan a adecuar a lo que está permitido y a lo que no está permitido. Pero ¿qué te parece si tiramos el tema? En México se ha hablado mucho por muchos años de la posibilidad, necesidad, planteamiento de un sindicato de jugadores, que es un tema tabú. Todo el mundo le saca, todo el mundo lo quiere y todo el mundo lo odia. Qué raro el tema, porque es un tema que no pasa desapercibido y nadie quiere tocar, pero aquí lo vamos a hacer, mi estimado Amado Rodríguez. ¿A qué nos vamos a agarrar? Yo primero expondría, ¿qué es un sindicato? Porque en los 50, en los 60, en los 70, en los 80 y todavía en los 90, la figura del sindicato estaba muy clara. Pero ahora, en la época de la llamada cuarta transformación, que no me voy a meter en política, el tema de sindicato tiene una connotación muy variada y a lo mejor muy poco bien traducida. Yo te diría una organización que defienda los intereses de los peloteros profesionales y ex peloteros profesionales, o bien los trabajadores del deporte espectáculo del béisbol. ¿Por qué te lo planteo de esa forma? Porque quizás la figura jurídica que se necesita no es la de un sindicato, sino la de una agrupación, salvo tu mejor opinión. Pues la verdad, yo creo que agrupación estaría bien. Hablar de sindicato a lo mejor es por la terminología que se maneja mucho en México. Conocemos la diferencia de los sindicatos en Estados Unidos, pero en México ha habido diferentes situaciones, ¿no? Y la hemos vivido desde los 70s, 80 en aquella formación de sindicato y cómo a veces los directivos pues se han antepuesto ante ese interés o cualquier jugador que se había movido queriendo liderear pues lo calmaban un poquito, ¿no? Pero sobre todo ahora cuando vimos tiempo de pandemia, es cuando realmente vimos cuáles son los derechos que tienen los jugadores, porque si bien los directivos tomaron decisiones de acortar el rol, de poner los juegos en otros horarios, de reducir sueldos, algunos jugadores estuvieron de acuerdo, otros dijeron me dedico a otra cosa este año y después vemos si regresamos, algunos ya no regresaron, se quedaron en el trabajo que consiguieron y ahí es cuando se ocupa que estén unidos los jugadores, pero una pregunta, Jorge, ¿tendrían que ser los jugadores que juegan todo el año en el béisbol mexicano o tendrían que ser los ligamayoristas los que empiecen a hacer este movimiento? Mira, ese también es otro detalle. Yo primero me iría qué es lo que se va a buscar formar y después qué es lo que se busca en la formación de la agrupación, como tú lo decías. Y tercero, quiénes podrían hacerlo y quiénes no. Yo diría que tiene que ser una agrupación no necesariamente sindicalizada, no necesariamente afiliada, pero sí independiente y que respete toda la organización del béisbol para que esto funcione. Que a veces hablar del sindicato pudiera ser una piedra en el zapato para los dueños de los equipos, pero aquí en este caso yo creo que tenía que ser una especie de método de control. Y te explico. Uno de los problemas principales de los últimos años es la demanda del Chicote Ayala contra los Yaquis de Obregón. No es un secreto, es un tema muy hecho y dicho. Y es un tema que llegó a los tribunales federales que corresponden a lo que es el tratamiento laboral. Primero Junta de Conciliación y Arbitraje y después se convirtió en un caso federal. Que yo tengo mis enormes dudas hasta dónde se convirtió en federal. Y te explico. Se supone que cuando llega ya a una situación federal, las consecuencias son globales. ¿A qué me refiero? Número uno, la obligación de todo patrón es hacer un contrato por escrito y registrarlo en la Junta de Conciliación y Arbitraje, cosa que hasta la fecha no se hace y yo creo que ya no se hizo. Si la demanda con el del Chicote no causó eso, pues yo no sé de qué fue lo que causó. Dicen que la ganó el Chicote, yo no sé qué ganó, pero realmente no tuvo un impacto en el béisbol organizado. Y te explico por qué. Si eso se respetara y fuera como se esperaba, que obligaran a los dueños de los equipos a registrar los contratos de los peloteros de la Junta de Conciliación y Arbitraje, sería un golpe devastador, porque entonces los peloteros tendrían que pagar impuestos forzosamente, tendrían que pagar lo que los juicios civiles exigieran y me llamo a la manutención y
niños, esposas, divorcios, etcétera, etcétera, etcétera. Pensión Y por alimenticia. último, pensión alimenticia, tienes toda la razón. Pero aparte de eso, una serie de consecuencias muy interesantes desde el punto de vista laboral y desde el punto de vista económico, que a los mismos peloteros no les conviene. Fíjate qué curioso. Entonces, ¿por qué te hablo de ese tema? Porque así como uno puede pensar, y yo lo he escuchado de aficionados, que pobres peloteros no tienen protección, se ha convertido en una complicidad entre propietarios y jugadores, porque cuando les conviene, es mejor estar solos y cuando les conviene, debería existir un sindicato. Donde yo creo que globalmente afecta es el retiro. Pero te voy a decir algo. En el mundo moderno, y me incluyo, no haces un fondo del retiro porque no quieres o porque no tienes disciplina, porque incluso existen aseguradoras para tu fondo del retiro. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué pelotero va a aceptar ese sistema? Porque regularmente cuando se habla de un fondo de retiro, lo primero que le brillan los ojitos a un pelotero o a un trabajador es cuánto va a poner el patrón y cuánto voy a poner yo. Sin duda, ¿no? Pero, por ejemplo, hay esquemas como el que ha hecho el fútbol mexicano, que es polémico, ¿no? Con los famosos dobles contratos, ¿no? Donde en federación hay un contrato de miles de pesos que se le paga al jugador y el otro contrato que realmente tiene la autoridad, pues ganan bien poquito, ¿no? Parece que apenas les alcanza para los taquetes y para las espinillas. Así se da en el fútbol. No estoy diciendo que sea algo bien hecho, ¿no? Pero pues por ahí es una forma que han trabajado ellos. Existe un sindicato en el fútbol, pero pues también a veces funciona, a veces no. Y lo comparo con el fútbol porque es a lo mejor el deporte más cercano en México que tenemos para hacer esa comparativa. Pero en el béisbol mexicano tienes razón. A lo mejor tocaste un punto que es el retiro, que algunos lo hacen bien, otros no lo hacen tan bien. Y cuando vienen problemas de salud es cuando a veces la afición interviene un poquito más, porque dice, oye, es este jugador que nos dio tantas alegrías, pues ahora están pasando por esta enfermedad y es una situación difícil que a veces hasta el propio jugador ha tenido que hacer sorteos de sus recuerdos, de chamarras, de uniformes, hasta de medallas o trofeos. Y cuando sale ese problema de salud, pues es cuando todos a lo mejor decimos el sindicato. O sea, yo lo del COVID, hablábamos del sindicato, pero cuando no, pues es un tema cerrado, ¿no? Hay que preguntar a veces a exjugadores, y ahora vamos a invitar a uno o dos exjugadores que nos digan si ellos al día de hoy decidirían hacer un sindicato. Mira, haciendo un poquito del uso de la máquina del tiempo y especulando, sin especular mucho, primero te voy a decir que es lamentable que un pelotero que le dio tanto brillo a este deporte, en su vejez o en enfermedad se encuentre en situación tan deplorable. Pero es altamente probable que ese mismo pelotero, cuando él estaba activo y le tocaron el tema del sindicato, no, yo no me voy a meter en grillas. Segundo, oye, vamos a hacer un fondo para el retiro. No, 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 no. Yo no ocupo eso. Tercero, oye, pues mira, vamos a hacer una vaquita, hombre, para hacer un fondo para todos los peloteros y hacer un negocito entre todos y asegurar nuestro futuro de nuestros hijos. No, no, no. A mí me pagas y lo demás no me importa. Y si el dueño del equipo les propuso, oye, vamos a hacer algo para que en un futuro tú tengas un patrimonio. A mí me vale cuete, a mí me pagas mi dinero y me lo pagas simple. ¿Cuál es el resultado? Lamentablemente el pelotero profesional, la gran mayoría, se dedica, conoce, desarrolla únicamente béisbol. No tiene otra profesión, no desarrolla otro aprendizaje. Y el dinero que llega a ganar, que es bastante en algunos casos, no lo invierte, menos lo piensan en un retiro. Y mira, también es común porque ha pasado, el pelotero dice, a mí me paga 100,000 pesos, por darte una cifra, 100,000 pesos libre de polvo y paja. Oye, los impuestos, esto bronca, a mí me paga 100,000 pesos. Entonces de repente el pelotero como que está fuera de la ley o dentro de la ley o en complicidad o en comodidad. Así que lo explico porque no todo es miel sobre hojuelas, ni tampoco todo es tiranía. Es conveniencia.
El problema es que te conviene cuando estás activo y cuando termina tu etapa de activo y vienen las enfermedades o la vejez, ya te das cuenta de la realidad y te pegan una buena aterrizada de la cual ya no te vas a recuperar. Y para cuando quieres voltear a ver el béisbol, hasta los dueños cambiaron, amado. Entonces, ¿ya qué haces? Quizás a los trabajadores normales nos pasaría lo mismo. Si nos dijeran, oye, ¿qué quieres? ¿2,000 pesos para tu retiro o 2,000 pesos más en tu quincena? No, pues dame la quincena. Aquí yo creo que es una cuestión cultural, es una cuestión de educación en un momento determinado y es una cuestión de falta de empatía familiar y solidaridad. Te explico. Yo hace un momento en la tarde platicaba contigo acerca de los antecedentes de la huelga, lo que pasó en la pasada huelga de Grandes Ligas y las consecuencias. Una de las consecuencias que a mí me parecen positivas es que el sistema de sucursales se afilió al sindicato que encabeza Tony Clark. Pudiera pensarse que sucursales debía haber hecho su propio sindicato, pero fueron inteligentes. En lugar de empezar de cero, se afiliaron a una organización ya hecha, establecida, respetada y reconocida. ¿Cuál fue la clave? Grandes Ligas en los últimos años ha tenido la amenaza de aplicar la ley antimonopolio, y con justa razón, pero para que no sucediera eso, aceptaron en el sindicato a las sucursales y ahí se rompe el monopolio. ¿Y por qué me voy a las sucursales también? Porque la diferencia en el trato y ventajas para el pelotero son enormes, bestialmente enormes de un pelotero que esté en la gran carpa y triple A, aunque sea triple A avanzada, aunque tengas un paso en las grandes ligas. Y no hablo de nada más de sueldos, de viajes, hoteles, condiciones, alimentación y hasta también las condiciones para trabajar. Y eso no puede ser. No puede ser que un pelotero gane 30 y tantos millones de dólares en las grandes ligas con todos los lujos habidos y por haber, y en sucursales, alguien que está a punto de debutar, no gane ni 10,000 dólares mensuales en algunos casos, por darte un ejemplo, ¿no? Y creo que se van a cortar distancias como debería de ser. ¿Qué tanto puede golpear a la economía de las sucursales? Yo creo que mucho, pero también va a obligar a los equipos de grandes ligas a buscar y apoyar a sus sucursales, porque también se desentendían, les valía cohete. Les llegó la crisis, ¿qué dijeron? Vamos a cerrar ligas para ahorrar dinero. No se trata de ahorrar, se trata de producir. Y cada quien a Y su creo que, casa los mandaron, ¿no? En plena pandemia. pues Mucha, sí, ¿no? Pero deja tú la pandemia, ya traían el plan ellos, ya lo habían dicho, se les nomás que facilitó. se agarraron de la pandemia para hacerlo realidad y que nadie le pegara de gritos. Porque ahora te va la pregunta, ya pasó la pandemia y las ligas. Ese es el gran problema, ¿no? Las ligas dónde están y también aquellos jugadores que en su momento quedaron sin trabajo y que y le hicieron promesa de que los iban a reintegrar cuando esto volviera a la famosa normalidad, normalidad que a lo mejor en muchos negocios no se ha regresado, y estamos hablando de cualquier tipo de negocio, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es bueno que el sindicato, en este caso sucursales, ya pertenezca a grandes ligas porque van a defender la estructura. Y también, si ahorita hablamos de sueldos y a lo mejor nos enfocamos un poquito al factor salud, pero que también, ¿qué sucede? Hay jugadores que ganan y ganan muy bien, tanto en Liga Mexicana del Pacífico como en sucursales como en grandes ligas. Pero hay jugadores que a lo mejor no ganan tan bien y que aceptan el contrato pues para permanecer, ya sea en invierno o en verano, ¿no? Entonces, también esos jugadores, hablamos siempre del sueldo tope, ¿no? Pero nunca hablamos del sueldo mínimo que puede haber en el béisbol. Y hay jugadores que ganan muy, muy, muy poco, y más a veces cuando juegan en su propia ciudad, ¿no? Que de ahí a veces pues se establece un sueldo un poquito menor porque se supone que no vas a gastar en comida, traslados y hotel, ¿no? Mira, hay muchos parámetros que son injustos y penosos, que hay otros que son extravagantes. Te platico algo. Por ejemplo, el pelotero que llega a grandes ligas exige que le paguen en dólares. En términos de nacionalismo, estás en México y en tu país, ¿por qué te van a pagar en dólares? Digo, en Estados Unidos que te lo paguen en dólares, no aquí. Es como si yo fuera gringo y quiero vender un carro en dólares en México. ¿Verdad que no? Pues no. Pero hay veces que las cosas se dan porque se permiten y porque se aceptan, no porque sea lo justo. El pelotero, cuando es pelotero activo,
hay veces que logra beneficios hasta para la familia, pagos de parto, guarderías, etcétera, etcétera, que pues el dueño del equipo no tendría por qué andar cargando con eso. Yo creo que en el trabajo de todos y cada uno de nosotros tenemos derechos y hay otras cosas que tienes que pagar con tu sueldo, que tu dueño no se tiene, que el dueño de la empresa, tu jefe no tiene por qué andarse mortificando. Pues en el béisbol se da de todo. Creo, yo la semana pasada platicaba del profesionalismo y este es otro punto que debe profesionalizarse, Amado. Yo no sé si para bien o para mal. Creo que más bien para bien, porque tendría que haber una medición con la misma regla y una ventaja con la misma cinta en materia laboral. Y que el pelotero también tuviera su fondo de retiro. ¿De qué manera? No lo sé. Ahora, la mayoría de la gente, cuando hablamos de la posibilidad de un sindicato o agrupación, rápidamente nos salta la idea de la ANAVE. No es el mismo béisbol, no son los mismos peloteros ni las mismas condiciones. Creo que ahí se ha evolucionado mucho. No te voy a decir que le hemos ganado mucho, ¿no? Pero creo que ha habido avances muy significativos que yo respeto y admiro de la familia del béisbol. Hay mucho por hacer en esa materia, pero yo creo que ni tanto que queme el santo, ni tanto que no la lumbre. ¿A qué me refiero? Sí necesita el pelotero más protección, pero también el pelotero necesita ser más consciente, más visionario de su carrera, de su familia y de su futuro. No vivir el presente, porque muchas veces te va bien una temporada, crece tu sueldo y pues, estás con ese sueldo y haces los planes inmediatos, ¿no? Pero no los planes a futuro. Después vienen lesiones, sabemos que la vida del beisbolista o de cualquier deportista es muy corta. Estamos hablando que para 40, 45 años, pues ya estás retirado o estás en tus últimos años de activo, ¿no? Cuando en otro, pues en cualquier otro trabajo estás en tu plena madurez profesional, por así decirlo, ¿no? Entonces ese detalle también hay que trabajar en el futuro. Y eso también en una agrupación ayudaría, ¿no? A lo mejor tener expertos que les ayuden a invertir en bienes raíces, administrar el dinero con ciertas instituciones bancarias o financieras, ver a lo mejor cómo poner tu propio negocio. A lo mejor hay peloteros que sí tienen sus carreras, nos ha tocado casos de peloteros que se han dado el tiempo de estudiar y pues tienen esa planificación y hay otros que a lo mejor por desconocimiento, porque viven el día al día jugando, viajando, etcétera, pues no tienen la oportunidad de estudiar, pero que los puedan orientar sus propios compañeros que sí estudiaron o profesionistas que en esta agrupación vengan y los asesoren, ¿no? Yo creo que eso sería trabajar un poquito de manera integral y que realmente pues el pelotero y en cualquier otro deporte pues hubiera esa función de poder salir adelante y aprovechar a veces el sueldo que tienen en una, dos, tres o cuatro temporadas y el jugador que también no gana tanto, pues también cómo ayudarle a crecer ese pequeño sueldo, porque hay jugadores realmente, los aficionados ven de repente un roster y no se imaginan a veces la diferencia de sueldos que puede haber entre un jugador y ya a lo mejor el rendimiento es otra situación, ¿no? Mira, yo quiero hacer un comentario al respecto. La escuela, la educación te ayuda, te educa, pero hay veces que no te soluciona los problemas que ya tienes en tu casa de familia. Te lo voy a platicar por esto. Bueno, mis padres, pues no tenían posibilidad de estudiar una carrera, tenían que irse a México, a Guadalajara, a otra ciudad. Digo, viviendo en Ciudad Obregón, por darte un caso, o en Navojoa, Sonora. A mi generación ya le tocó batallando mucho la Unison de Navojoa, y me acuerdo que era una falacia abrir la Unison en Obregón. Pero actualmente, por ejemplo, en Obregón está la Vizcaya, está CNCI, está el Itsun, o sea, hay como 6, 7, quizás 8 universidades o 9. Pero aparte hay otra, está la educación en línea. Y yo mismo he sido maestro o facilitador, porque ya no somos maestros, ahora somos facilitadores, Así es. de deportistas profesionales, incluyendo peloteros. Entonces no hay disculpa para no estudiar. Yo mismo me siento apenado porque no he estudiado la maestría
a ver cómo le hago, voy a tener que agarrar fuerzas y valor para eso, pero no hay ninguna disculpa para no hacerlo. Pero aún así, Amado, aunque tú estudies, eso no te garantiza tener la visión a futuro. Porque yo conozco, hubo un directivo de béisbol que me dijo, es que yo le di trabajo a tal de gerente porque tiene un enorme criterio. Y yo me reí, le dije, mira, yo conozco un albañil que tiene un criterio sensacional, pero no sabe béisbol. ¿Qué te quiero decir con esto? La educación te ayuda, el título te ayuda, no te garantiza ni tener ni hacer lo que se necesita. Ahora bien, hasta en ese punto, Amado, creo que el béisbol debería preocuparse, no solamente en que se eduquen los peloteros y los trabajadores del béisbol, sino que también tengan asesores para todo. Así como tienen ahora, gracias a Dios, trainer, nutriólogo, etcétera, etcétera, también tengan asesores financieros y que les ayuden a prepararse para un retiro, que es como la vida digna, Amado. Yo conozco gente, yo me acuerdo cuando estaba morro, decía, alguien de 40 años, pues ya está ruco, decía yo la palabra, ¿no? De los 50 es un milagro y a los 60, pues resulta que ya tengo 50 y me siento bien joven, pero no es cierto. eh, y ¿por qué comento todo esto? Porque el pelotero en un picheo se puede acabar su carrera, en un picheo, en una jugada. No te hablo de temporadas, de una jugada nada más, como ha pasado muchas veces. Pues tiene que prepararse para toda esa clase de detalles. Y no es una cosa exclusiva de México, es una condición que te puedo decir humana, mi estimado Amado. Pero claro, en Estados Unidos hay mucha protección en ese sentido. En México creo que se tendría que trabajar mucho en ese sentido y no ver una agrupación de peloteros como un enemigo, sino como un aliado en muchos de los sentidos. Sin duda, ¿no? Vamos a aprovechar porque vaya que está participativa, pues toda la audiencia, dice Tomás Alonso López, saludos caballos, igual Orlando Miranda, Chelis Bojorque dice saludos a los dos grandes amigos, el tremendo Chelis Bojorques, José Manuel Castañeda dice, ya huele a béisbol, saludos compañeros, mañana estaremos allá con el quete, aprovechando y agarrados de las greñas ahí, que precisamente Noel Pérez dice, saludos caballos, excelente programa, descansa los lunes, sé que no tienen pretexto para no vernos los lunes, bien descansadito allá. El Quete, Luis López Santos dice, claro que es necesario un sindicato de jugadores. Rodolfo Rodríguez, excelente programa. El profe Ponce Ochoa dice, saludos desde Agua Prieta. Gabriel Cota dice, un retiro más digno para el jugador mexicano. Su vida deportiva activa llega hasta los 40 años. También dice que pues de alguna forma seguir trabajando, a lo mejor a veces como coach, entrenador, cuerpo técnico o directivo de sus equipos, cuando mucho, pero pues no hay espacio para todos, ¿no? Todos los que se retiren. Cristian Murillo dice, muy interesante tema, saludos a ambos. Pues ahí está la gente opinando y yo creo que es un tema que da para unos 10 o 15 programas fácil, ¿no, Jorge? Y no va a haber ninguna conclusión, pero mira, eh, yo creo que más que todo tiene que trabajarse mucho en lo cultural, en lo educativo, en la visión, en la preparación que no necesariamente se obtiene en una universidad para poder pensar, no te voy a decir que acertadamente o lo más correcto posible. No me gusta a mí usar la palabra sindicato, Amado, porque cuando hablas de sindicato, pudieron uno traducir ciertas cosas que no es la idea. En Estados Unidos incluso nosotros le decimos sindicato, pero no es sindicato, se llama de otra manera. Es una asociación de peloteros o de ex peloteros profesionales. Así se Asociación. le, pero nosotros le decimos sindicato y no es cierto y no es lo que ocupa el béisbol. Sinceramente no es lo que ocupa, pero sí ocupa un organismo, una organización que vele por esa clase de detalles. Ojo, porque es muy común en México. Los trabajadores tenemos el chip de que los jefes se hacen ricos porque nos explotan. El dueño debe de poner todo y nosotros nada. Y ese es un gran problema. Si hay una agrupación de peloteros, el pelotero va a tener que poner, no nada más el dueño. Por eso los peloteros no quieren hacer agrupaciones, porque a la hora que les dicen, mira, de tus 100,000 pesos vas a poner 5, no, papá, yo no le entro. Por eso no lo hay. Y yo creo que en cierto momento a los dueños de los equipos sí les convendría esa parte,
porque también hay algo que el dueño de los equipos o los dueños de los equipos cargan con mucha situación social de ese tipo, que ellos tienen la culpa por haber explotado al pelotero, pero pues es que tampoco el pelotero se ayudó. Te voy a contar una anécdota hace muchos años que yo viví. Había una señora en una tienda departamental súper aficionada y siempre criticaba mucho al equipo de Obregón que porque no le pagaban bien a los peloteros. Yo un día me agarró mis 5 minutos de Morgan y le dije a la señora, a ver señora, ¿cuánto gana un pelotero? No, pues no sé, pero que les paguen bien. Bueno, ¿cuánto gana un pelotero? No sé, pero que les paguen bien. Ok. ¿Y por qué no le pagan cifras? ¿Tienen derecho a jugar mal? No, pues es que sí, debe de ser. Se aventó un rollo la señora. Ok, señora, señora, ¿cuánto gana? No, espérate. Espérame, no. Nunca espérate. ¿Cuánto gana usted? No te voy a decir, no me diga. No gano lo que usted quiere, ¿verdad? No, pues no. Y porque no gana lo que usted quiere, ¿hace mal su trabajo? No, me dice, pues yo llego, trabajo, saco mi chamba, no me pagan lo que yo quiero, pero hago mi chamba bien. Ah, pues ahí tiene. Y ya le empecé a decir yo más o menos cómo estaba el luz y se fue para atrás la señora, porque son cifras que ella jamás pudo ganar ni va a ganar en la vida. Pero bueno, pues digo, son compensaciones. A veces el pelotero gana bastante en comparación de un trabajador normal porque su trabajo es especializado y pudiera decirse riesgoso, mi estimado Amado, porque en una jugada se puede acabar la carrera. Pero sí creo que a veces el aficionado se quedó con ese chip de que hay que pagarle bien al pelotero sin saber cuánto gana. No, y también factor economía, ¿no? Que se está dando en este momento a nivel mundial, ¿no? Donde hemos visto, sí, que todavía siguen los contratos millonarios, pero que también existe la reingeniería en los equipos deportivos para buscar, pues, pagar sueldos más parejos, más equitativos en una nómina. Obviamente siempre va a haber el superestrella que va a ganar un poco más, pero están trabajando en ello porque se han retirado patrocinadores, que eso es algo también que hay que hablar, ¿no? Nosotros conocíamos ciertas marcas que siempre estaban presentes en el béisbol, y no hablar del béisbol profesional, o sea, hasta el béisbol amateur, que ya no están. Entonces, eso es a veces un poquito caro. Y sobre todo también decir, mantener un equipo de béisbol en ciertas plazas, pues cuesta. Y pagar también grandes sueldos, pues también a veces es un poquito más difícil, ¿no? Mira, creo que tenemos que aprender a diferenciar eso, Amado. Lamentablemente hay plazas que no dan y no van a dar y que probablemente nos sorprendan el día de mañana tirando la toalla o yéndose el equipo a otra ciudad. Por eso a todo mundo le digo, en especial esta temporada, hey, vayan al estadio, disfrútenlo. No sabemos qué va a pasar en el futuro, en ese y en otros sentidos. Segundo, creo que los dueños de los equipos tienen que prepararse, los peloteros tienen que prepararse, pero si los peloteros no ven esa necesidad que les va a llegar tarde que temprano, pues el dueño del equipo no va a ver esa necesidad, se los aseguro. El dueño del equipo va a tratar a los dueños de generar recursos para tener el equipo de béisbol y si es posible ganancias. No va a pensar en un pelotero que quién sabe qué va a suceder con él, si el día de mañana lo va a cambiar, si el día de mañana se va a retirar, si el día de mañana se va a enfermar o lesionar, no va a ver por su futuro, porque ese futuro para los socios de un equipo no existe. Para el pelotero sí, y el pelotero no lo ve, no lo trabaja y no lo prepara. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Sí, y sobre todo también, como dice aquí José Manuel Castañeda, dice, aquí lo importante es la administración que tenga el pelotero de sus ingresos y pensar tanto las vacas flacas como las vacas gordas que a veces puede tener en su temporada, ¿no? Y hemos visto jugadores que llegan como novatos y que a la otra temporada tienen una gran temporada y a lo mejor incrementan sus ingresos. Pasan esas temporadas fuertes y ya los ingresos son los mismos. O cambias de equipo, porque también hay que ver eso, ¿no? Hay equipos que tienen para pagar muy bien y hay equipos que pagan por lo mínimo indispensable, a lo mejor que pide un jugador, ¿no? Al momento de firmar un contrato. Pero también hablamos el lunes pasado, ¿no? Si es caro el béisbol para el aficionado, cómo es la administración que tiene un directivo y si realmente también el jugador
puede administrar ese recurso, ¿no? Porque, ¿qué es lo que primero que vemos a veces? Pues algunos que traen su carrito del año ya, ¿no? O sea, de una temporada a otra les va bien, carrito del año. Algunos lo hacen y otros dicen, ¿sabes qué? Compro mi casa, que a lo mejor la casa esa me va a durar para toda la vida pensando en ese sentido, ¿no? Entonces, pues hay de jugadores a jugadores, hay de momentos a momentos, pero sobre todo también tiene que ver mucho la familia y a veces, pues hay esposas que han ayudado a administrar bien el dinero a ciertos jugadores, lo vemos en grandes ligas y hay otros pues que han perdido esas fortunas que les ha generado el béisbol profesional, ¿no? Jorge, por aquí, bueno, me meten el tema, vamos a ver si lo podemos tocar el próximo lunes en cuanto a estimación de sueldos. No decir cuánto gana en sí un pelotero con nombre y apellido, ¿no? Pero la estimación de sueldos que hay en Liga Mexicana del Pacífico, en el béisbol mexicano. Y también nos hablan, bueno, esto ya se da más un poquito más en Liga de Verano, aquellos equipos que el gobierno tiene que entrar a subsidiarlos, ¿no? Que se dio mucho en Liga Mexicana de Béisbol, que por ahí hay algunos, y todavía se habla de expansión. ¿Cómo ves esa expansión de 20 equipos? Mira, es un tema tabú y es un tema que se tiene que analizar mucho, ¿eh? Porque, ¿sabes qué nos pasa muy comúnmente a los mexicanos? Aquellos que tuvimos la fortuna de estar bajo la custodia de nuestras señoras madres, recordarás, amado, o también has visto, que nosotros de niños pedíamos todo y que nuestras mamás nos decía, oye, ¿tú crees que produzco dinero, no? Y saco dinero de todos lados, no tengo dinero. Y a veces el aficionado sí lo piensa también. Te explico. Quiero que el pelotero le paguen bien. Pues ¿quién va a pagar ese sueldo? El mismo aficionado. El béisbol es el único deporte que yo conozco donde el patrón exige que le paguen más al empleado, sin darse cuenta que es el patrón y que es el que va a pagar. Y así hay muchas cosas que son una especie de paradigma, pero también de paradoja, porque es todo lo contrario de lo que el aficionado piensa. ¿Qué te parece si dejamos hasta aquí el tema? Y te propongo, si no para la otra semana, más adelante, hablar de los peloteros olvidados y por qué. Y no nada más de los peloteros, de los coaches, de los managers olvidados o que el béisbol hizo a un lado y por qué sucedió eso. Que ya no volvieron, ¿no? Y veíamos una lista de managers que están por ahí, pero que ya no han dirigido en los últimos años en el béisbol mexicano y más en el Pacífico, obviamente por que hay menos equipos, ¿no? Pero se da y es un buen tema a tratar. Bueno, pues ahí está lo que es hablar del sindicato, agrupación de peloteros, es necesaria, es no. Todo lo que tiene que ver, hay muchos factores, a lo mejor tomamos unos 3 o 4 aquí y habrá que ver qué más nos comentan acá los aficionados, ¿no? Pero también la gente Perfecto. quiere saber cómo iniciamos, ¿no? Iniciamos hablando un poquito de la venta de boletos de Liga Mexicana del Pacífico y pues acá también preguntan, ¿cómo ves a Yaquis en este inicio de temporada? Mira, yo creo que Jackie debe tener muy buena temporada, sobre todo si tomamos en cuenta de que su gran problema de la temporada pasada fueron los lesionados, están regresando los lesionados, se reforzó el equipo, veo un equipo más completo donde los elementos jóvenes ya vienen más confiados, más fuertes. No sé hasta qué punto el nuevo manager pueda acoplarse al nuevo sistema y a la mentalidad o dinámica de la directiva, porque hay veces que no se da esa fusión. Willy Romero se adaptó muy bien a los Mayos de Navojoa y se adaptó muy bien a los Yaquis como coach de banca. Como manager va a ser interesante ver eso. Yo creo que el equipo no va a tener problemas en calificar. Va a ser muy interesante qué cambios van a hacer en el transcurso de la campaña, qué ajustes para pensar en su rendimiento en postemporada. Veo que el equipo va a llegar a playoff con cierta facilidad, cuarto, quinto lugar, pero ya playoff es un verdadero volado. ¿Cómo se van a manejar las cosas? Hay peloteros que están de regreso. Yo no sé qué tan recuperado esté Dallas Martínez y qué tan recuperado estaría para playoff. Faustino Carrera, el mismo caso. Sebastián Valle es un peloterazo y está de regreso, probado y comprobado. Y en general el equipo yo lo veo muy fuerte y muy sólido.
El detalle aquí es que no nada más se trata de ver Obregón, se trata de ver cómo están los rivales. Por ejemplo, yo no creo que Navajo tenga una temporada tan buena en su etapa regular, pero sí veo que el equipo, si los muchachos maduraron, pueden llegar a semifinales o más allá. Entonces, yo creo que el aficionado de Navajoa a estas alturas del partido dirá, no me importa que no queden en primer lugar, me importa que lleguen a la final y si acaso si ganen el campeonato, ¿no? Es Y, lo y, que seguramente. y depende mucho de los extranjeros, porque prácticamente es borrón y cuenta nueva hablando de extranjeros. Y hay Exacto. jugadores que yo digo que ahorita actualmente viene la pretemporada. Creo que la base mexicana fue la que soportó un poquito más esos juegos de Exacto. pretemporada, ¿no? Y estamos hablando de el movimiento que se da Jorge Flores a Guasave, llega Guzmán, sabemos que Tirso Ornella va a estar, pues está ya en la Liga de Arizona de prospectos, probablemente reporte en noviembre o vamos a ver qué noticias dan de Tirson Ornelas. Y dice, bueno, me hago de Miguel Guzmán, que tuvo un temporada el año pasado con Guasave, para cubrir ese hueco, ¿no? Viene Samar Leiva viene por la revancha y lo acomodan rápidamente en las paradas cortas. Moy Gutiérrez, el que se espera mucho, ya tuvo un temporadón en verano, pero todavía falta esa consolidación en Liga Mexicana del Pacífico. Pero los extranjeros se buscaron las posiciones. Ahora hay que esperar si esos extranjeros dan resultados, porque Navajo se fue por un preparado encerrador extranjero, está bien, buscando ser sólido el bullpen, pero vamos a ver si esos dos jugadores son los indicados. A lo mejor habría que buscar por ahí otros cerradores que estaban ya en Liga Mexicana de Béisbol y que conocen el béisbol mexicano. Y en las esquinas, pues igual, dos extranjeros. Y esperando pues que llegue Kai Martin. ¿Cuándo llegará? Que es la interrogante. ¿Cuándo se anunciará el sexto extranjero? Es otra interrogante, ¿no? Es que mira, no puedes hacer un equipo en base a los extranjeros. Haces un equipo en base al pelotero local. E incluso si llegan los extranjeros, todos los mismos, no te puedo asegurar que Kyle Martin vaya a ser el mismo del año pasado o que se vaya a lesionar. No, no puedes saberlo. Tienen más seguridad de tu base mexicana que de todo lo demás. E incluso, pues cuántas veces ha pasado que el pelotero extranjero le hace cosquillita a la señora y vente pasar Navidad para acá y ya no regresa. O que la esposa va a dar a luz. Hay una serie de situaciones ahí. Que, ¿Por qué que no me... eso, que eso te voy a interrumpir un poquito, ¿no? Eso decía Tomás López con el reporte naranjero, ¿no? Que ahora se fue más por el jugador de Liga Independiente, que es más seguro que se quede toda temporada, a lo que ha sufrido Naranjeros de que, órale, yo me voy en diciembre y quién sabe si regreso o vengo a jugar hasta esta fecha y me voy, ¿no? Y otro detalle, no nos vamos a tapar el sol con un dedo, también en materia de inseguridad, amado. El pelotero llega a ver alguna situación a la cual en México, en esta zona estamos acostumbrados, y sale corriendo. Eso también es otro factor. No me gusta tratarlo, pero es una realidad que estamos viviendo hoy en día. Pues nos despedimos, mi estimado Amado. Así No, es. ya La nos... última Ay, pregunta, dicen, la última de Straín y nada más. ¿Qué jugador hay échala. que seguir de Yaquis esta temporada? ¿Qué jugador o qué jugador es el que hay que seguir de Yaquis? Mira, para mí, uno de los jugadores que hay que seguir es Faustino Carrera. Faustino debe dar un temporador. El único detalle es si ya se recuperó al 100% de la lesión, porque él estuvo con toros, pero estuvo al 80, 90%. Sebastián Valle también, Víctor Mendoza también, Sepúlveda también me parece un pelotero muy interesante. Yared Oliva, yo creo que es un pelotero que debe dar el do de pecho y que no lo dio durante el verano, porque estaba llamado a ser titular de los Piratas de Pittsburgh y no lo fue. Entonces él tiene que dar el extra en esta temporada. Esos son de los peloteros que yo creo que hay que seguir muy de cerca y los brasileños también. ¿Hay roster de Yaquis ya oficial? Pues ahí está completo el equipo. Yo creo que todavía va a haber recortes, sobre todo en materia de peloteros, novatos, como todos los años, pero no creo que vaya a haber muchas modificaciones ni tampoco grandes sorpresas. Bueno, le decimos Guasave Monterrey, ya en este momento publicaron su roster oficial. Caso de Monterrey con 4 extranjeros, ¿no? Por aquellos equipos que dicen, bueno, tengo que cubrir las 6 plazas, no necesariamente. Hay equipos que a lo mejor se van a ir con una menor cantidad de extranjeros, apostándole más a su base mexicana, ¿no? El caso de Mayos a seguir, pues yo digo que sería Samar Leiva, buscando pues una segunda temporada de consolidación en Liga Mexicana del Pacífico, o en este caso con Mayos de Navajo, y ahora
en las paradas cortas, ver lo que hizo Moy Gutiérrez en el verano y si lo puede hacer en invierno, la llegada de Miguel Guzmán y el apoyo que te puede dar pues Alan Espinosa en la receptoría y también a Sael. Entonces ahí esa sería la base mexicana. Igual la experiencia o la experiencia también de Chuyito Arredondo, ¿no? Que por ahí está. Pero yo creo que Navajoa le está apostando mucho a su base mexicana y esperar que el extranjero venga a dar resultados. Un pronóstico que hicimos por ahí es 2 cambios de extranjero en la temporada para Mayos. Vamos a ver si se dan y quiénes serían esos dos quienes a lo mejor no terminan la temporada. Ese pronóstico me lo pidieron y la verdad yo viendo más o menos jugar igual. Una cosa es pretemporada y otro el rol regular. Decimos que 2 extranjeros serían los que pudieran irse temprano a su casa, pero es un pronóstico inmediato que podemos dar, ¿no? Hay que analizar cuando inicia la temporada. Mañana inicia, Jorge. Así es, ya inicia la temporada y bueno, hay que disfrutarla. Yo lo que le digo al aficionado todo el tiempo, ve al estadio, disfrútalo. Si gana el equipo, pierde, es circunstancial, tú no juegas, tú decides disfrutar del béisbol. Y repito, pudiera venirse sorpresivamente cambio de plazas. Ya ves quién iba a pensar que Querétaro iba a entrar a la Liga Mexicana de Béisbol, se está preparando para el 2024. Y me da mucho gusto eso, que se esté expandiendo el béisbol. Lo único que se expanda de la manera correcta. Y el béisbol invernal va a tener que vivir una situación similar. Tanto el béisbol como deporte, como las plazas y la estructura de cada uno de los circuitos, mi estimado Amado. Así que hay que disfrutarlo al máximo porque no sabemos a dónde nos va a llevar esta aventura. Pues ahí está, muchas gracias, Jorge. Nos vemos entonces el próximo lunes a disfrutar lo que viene siendo Liga Mexicana del Pacífico esta semana, juegos de inauguración, primera serie del rol. Y pues empezaremos en Nación Béisbol y a través de Claro. jorgemorgan.com.mx a dar los pronósticos de cada serie y un resumen de cada serie que se viva tanto para Yaquis, para Mayos, con el doctor Tomás López allá en Hermosillo y más los que se nos unan, Jorge, en esta frecuencia que estamos haciendo entre varios cronistas y periodistas de las diferentes plazas. Pues muchas gracias y a disfrutar mañana de béisbol, tanto de grandes ligas como de Liga Mexicana del Pacífico. Así es, mucho éxito, a disfrutar del béisbol, muchas felicidades, porque el ayuno de béisbol ha terminado. Así que a gozarlo intensamente. Y mi estimado Amado, mañana me reporto con usted. Pásela muy bien. Muchas gracias, saludos a toda la gente.